Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos con ese espacio de entrevistas y hoy vamos a charlar con Antonio Solá y Fernando Carrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Os presento, vosotros sois los autores de esta obra, que es Cómo sobrevivir al mundo que viene, un análisis de todos los cambios políticos, sociales y económicos de las próximas 2 décadas y cómo prepararse para ellos. Concretamente, os presento ya a nivel más personal. Antonio Solá es estratega político y junto también a Fernando Carrera, que es analista político, han escrito esta obra sobre el mundo del mañana, pero que también podríamos decir que es el mundo actual, porque ya estamos en esta realidad de que ya no es tanto futuro, sino es presente totalmente. Y para romper el hielo, para empezar con la primera pregunta, me gustaría también que me dijerais cuál es vuestra valoración de este nuevo mundo que hemos sufrido o estamos viendo tras la pandemia. Dale, Fernando. Bueno, la pregunta es gorda, ¿eh? Pero la verdad es que nosotros creemos, mucha gente habla de la pandemia como un punto de inflexión, ¿no? Es decir, como el fin de un ciclo y el inicio de otro, pero probablemente, y esto lo vimos justo cuando nos pusimos a investigar sobre el libro y realmente pudimos empezar a escribir sobre el tema, realmente la pandemia lo que ha hecho ha sido evidenciar muchas cosas que ya estaban en el mundo que estábamos viviendo y ha evidenciado también muchas de las cosas que faltaban en el mundo que estábamos viviendo, ¿no? Algunas cosas que quizá artificialmente habíamos alargado durante tiempo. Y aquí entra todo el tema de los sistemas productivos, las nuevas economías, cómo conviven con la economía tradicional, la actualización de muchos procesos, con lo cual yo siempre digo que la pandemia nos ha dejado al desnudo en cuanto a las debilidades y ahora pues nosotros tenemos la oportunidad de empezar a afrontar retos sabiendo perfectamente hacia dónde vamos, ¿no? Y ese perfectamente viene después de mucho estudio y siendo muy optimistas, ¿no? Pero la realidad, yo creo que para nosotros el balance es un poco ese, ¿no? Es decir, el fin de un ciclo evidencia el fin de un ciclo, pero no es algo que venga de hoy, sino que es algo que viene de ayer y que va enfocado a mañana. Perfecto. Pues, dale tú. No, mira, es que Fernando siempre tan agudo y tan puntual. Yo quisiera añadir algo que me viene rompiendo también la cabeza en los últimos tiempos y es que esta pandemia ha significado la pandemia de las pérdidas. No solo hemos perdido vidas, familiares, amigos, todos, no solo hemos perdido con el dolor capacidad de certeza, sino que también hemos perdido libertad. Entonces, en el marco de esta pandemia, que como bien dice Fernando, es algo que viene de atrás y que se acumula en este proceso pandémico, las pérdidas que siempre son dolorosas, porque la pérdida significa el vacío y significa desprenderte de algo que seguramente amabas, como puede ser un familiar, como puede ser alguien de amistad, de amigos, compañeros de trabajo, etcétera. El espacio del entorno de la libertad, en donde es la gran disputa que tenemos ahora, por ejemplo, entre los vacunas y los antivacunas, creo que es algo que nos debe hacer reflexionar sobre esas pérdidas y que nos debe hacer pensar cómo queremos plantearnos el mundo que viene, que es parte de lo que escribimos también en el libro. Sí, hay una cosa clara, es que el cambio está presente, el cambio siempre lo ha estado, pero ahora más que nunca, porque también ha sido como más acelerado, ¿no? Habláis también de este mundo ajetreado que de alguna forma sigue a una velocidad vertiginosa. ¿Esos cambios están para quedarse? No queda otra, es que además es muy evidente, ¿no? Es decir, son cambios tan profundos y además tan interiorizados que evidentemente han venido para quedarse. Y además, y yo creo que la consagración de ese cambio es precisamente la gente más joven. Es decir, para analizar los cambios que vienen, tienes que ver evidentemente la tendencia, pero sobre todo hay algunos cambios que son tan profundos en la gente joven que evidentemente están instalados y van a seguir instalándose. Es decir, ya no nacen gente que no sean nativos digitales, por poner un ejemplo, ¿no? Ya no nace gente fuera de los entornos en los que se están produciendo los cambios a día de hoy, con lo cual, evidentemente, los cambios vienen para quedarse, ¿no? Sí, es un mundo que vino para quedarse, definitivamente, pero además te voy a añadir algo adicional en este ping-pong que tenemos los tres con la gente que nos está viendo en este momento, algo adicional a lo que dice Fernando, y es que a mí me parece que la nueva revolución tecnológica de la que hablamos también en el libro es de tal magnitud como nunca antes en la historia de la humanidad, que va a obligarnos más bien a organizarnos socialmente de otra manera, organizarnos económicamente de otra manera y organizarnos políticamente de otra manera. Por lo tanto, es de tal magnitud el cambio que, como decía Willy Rogers, o te adaptas o el cambio te va a atropellar. Exacto, totalmente. Es lo que hablábamos de esa velocidad. Está claro que Antonio y Fernando no tenemos nadie la bola del futuro, pero de alguna forma vosotros habéis hecho un trabajo de investigación, habéis estado también buscando tendencias. Vamos a hablar un poquito de algunas de ellas.
Empecemos, si queréis, por el apartado político, que sois también expertos. ¿Cuáles van a ser las tendencias políticas en estas 2 décadas? ¿Qué podemos ver? A ver, si quieres, en esta empiezo yo, Sí, y sí, luego le paso la pelota. Yo creo que hay 3 manifestaciones muy importantes en este fin de ciclo político e inicio de ciclo político. Uno, la política tradicional va a estar entrando a una zona de estrés de manera muy relevante, es decir, en fase de extinción. Las ideologías pierden peso político de manera muy importante, de peso social más que político, que son claramente ya el pan para hoy y el hambre para mañana. Y en tercer lugar, y de manera muy relevante también, la intermediación de nuestros políticos en las instituciones, en la institucionalidad entre nuestros políticos y los ciudadanos, se va a ver también transformado por la tecnología. Solo estos 3 cambios, Oriol, son de tal magnitud que en términos políticos viene una revolución clara, manifiesta hoy por la pelea entre lo viejo que se va, pero que todavía está, y lo nuevo que viene, que no termina de aterrizar del todo. Y eso es parte de los extremismos y populismos emergentes que estamos teniendo en algunos países, como en España, y desde luego también las nuevas manifestaciones con liderazgos totalmente distintos que ya están abordando parte de estos cambios que te menciono. No, y ahí justo enlazamos con lo que son los riesgos. Es decir, los procesos de cambio tienen evidentemente opciones de mejorar la situación en la que nos encontramos, pero también hay riesgos que debemos contemplar, porque al final tampoco podemos hacer una lectura naif de la situación, ¿no? Claro. Nosotros somos muy optimistas, es verdad, lo somos, de naturaleza optimista, ¿no? Si no, no haríamos lo que hacemos. Pero también es verdad, y en el libro lo intentamos reflejar, que no está exento de riesgos el futuro y que conocerlos es la única manera de afrontarlos de forma efectiva, ¿no? Y por aterrizar un poco lo que decía Antonio, ¿no? Porque esos cambios, quizá hay alguien que puede estar pensando, oye, esta gente, ¿qué teóricos son, ¿no? O sea, ¿qué palabras raras utilizan y saben utilizar? Pero es que además de eso, esto se traslada a momentos interesantes. Yo hace una semana estaba típico encuentro de amigos, ¿no? Y parejas de amigos y tal, y uno me decía, oye, Fernando, es que yo he votado socialista, Ciudadanos, Partido Popular, me estoy planteando votar Vox, es decir, lo he tocado todo. Y yo le decía, claro, es que este precisamente es uno de los procesos de cambio de los que hablamos nosotros. Es decir, cómo ya empezamos a... Bueno, unos estamos más ideologizados que otros, ¿eh? Pero ya no nos circunscribimos única y exclusivamente al pensamiento ideológico, sino que las variables que hacen que votemos una opción u otra, que optemos por una cosa o por otra, van mucho más allá. Y ese, por ejemplo, es uno de los cambios de las tendencias que apuntaba Antonio, que no es que esté consolidada, es que es la tónica habitual de la mayoría de los jóvenes que votan, ¿no? Yo tengo 31, este chaval tendría 33, pues ya a partir de esa horquilla hacia abajo, lo que hay es eso. Y hasta que que de alguna forma entiendan... buscamos referentes, ¿no? A nivel no tanto la ideología, sino lo que representa esa persona, ese representante, ese político, ese buscamos partido. Causas, Oriol. Yo creo que buscamos causas, ¿no? Es decir, el resumen sería ese. Causas y líderes. El líder que resuelva tal problema. Causas y líderes. Perdón, Oriol. Sí, el líder que al final resuelva el problema que yo tengo, el problema que está en mi comunidad pues, aconteciendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay un punto importante con esto que mencionas del líder. Acuérdate que, y creo que es muy válido en estos momentos que estamos viviendo, en donde los hiperliderazgos creen que tienen toda la solución, que en realidad el ciudadano busca un espejo de sí mismo. Uno sigue al líder no por el líder, sino por uno mismo. Uno compra el periódico no el que le dicen, sino el que le gusta. Exacto. Aunque sea inconsciente y en un nivel emocional muy importante. En ese sentido, los cambios significativos que están llegando a nuestras sociedades no solo pasa por lo tecnológico, sino por el espejo de las personas, la rotura también de las propias personas en una pandemia que nos da incertezas y por la incorporación de una generación de chicas y chicos que vienen pisando muy fuerte, evolucionados biológicamente, no solo psicológicamente. Todos estos cambios están en una coctelera y van a explotar. Exacto. ¿Creéis que votaremos a nivel online? Es decir, ¿os imagináis unas elecciones generales donde el voto sea todo online? No sé si todos, ¿no? Pero casi te digo que nos encantaría. Como mínimo empezar a ver procesos de participación mucho más digitales y de hecho no vamos a hacer la conclusión del libro, pero en las recetas que tratamos de dar al final del libro, ¿no? Porque empezamos con un pequeño análisis de la situación actual, análisis de los cambios, análisis de los riesgos y también análisis de las oportunidades y ahí nos sentíamos con la obligación de dar alguna respuesta, ¿no? Porque al final es muy fácil decir las cosas no van, es relativamente sencillo decir las cosas van en esta dirección, pero es más complicado dar soluciones, ¿no? Nosotros tratamos de dar algunas, pero también buscamos con el libro que este sea un espacio o un inicio de un momento de debate profundo, ¿no? Sobre qué alternativas consideramos mejores para salvarnos de los riesgos que hablamos al inicio, ¿no? Y esta a lo mejor es una. Podría ser una.
Más cambios, hablemos más sobre estas nuevas tendencias. Entramos en el apartado más tecnológico. ¿Qué nos depara este futuro? Dale a los chips, que te encanta. Me encanta el tema de los chips. Mira, al hilo de esto que estaba diciendo Fernando, yo creo que soy un poco más optimista en este sentido. Me parece que sí vamos a terminar votando claramente desde este aparato que ya controla gran parte de nuestra vida. Gran parte de nuestra vida ya lo controla este aparato. Dentro de muy poco, no solo los rasgos biométricos te van a permitir la identificación, los ojos, la cara, la piel, la identificación plena en estos aparatos, en los teléfonos, sino que todo lo que viene del mundo de la cadena de datos, lo que se llama blockchain, que está muy de moda ahora, y las criptomonedas, que se va a aplicar a la política, va a resolver nuestros procesos de identidad, vamos a tener mucha más trazabilidad y te adelanto, aunque no quiero dar mucho más porque para eso está el libro. No hagamos muchos spoilers. Que en unos años, Oriol, vamos a tener efectivamente un chip, que ya existe el pasaporte en un chip, inventado por un almeriense, por Juan José Tara, para tener tu pasaporte COVID aquí en un chip, pero ya se está hablando de dentro de 10, 12 años, un chip en el cerebro que nos permita codificar el lenguaje, expresar sentimientos, tener tu tarjeta de pago ahí, abrir con la cabeza la puerta de la casa. Digo, estoy exagerando, pero claramente vamos a tener eso metido en la cabeza los que quieran, ¿no? Los que quieran, porque esto no puede afectar a la libertad del individuo. Exacto. Pero evidentemente hay una tendencia tecnológica que va para allá. Bueno, ya es real. Cambia, claro, Neuralink, ¿no? La empresa Neuralink está diciendo esto. Claro, claro. Y todo esto, Oriol, va a cambiar la forma, como te decía antes, en que estamos organizados. Y hay que prepararse para eso. Tenemos un cambio tecnológico, pero luego también tenemos cambios sociales que van muy ligados. Cuando cambia la tecnología, la sociedad también va adaptándose. Entonces, ¿cómo será esa sociedad del futuro? Wow, esta también es complicada. No sabemos cómo será, eso es para ti. Pero sí sabemos que el proceso, el tránsito hacia ese escenario final, que el escenario final de todas las revoluciones tecnológicas ha acabado siendo un escenario de adaptación y cohabitación con la tecnología. Quiero decir, no. El problema de estas revoluciones es que van mucho más rápidas de lo que han ido las anteriores. Y esto, evidentemente, tiene un punto de gestión mucho más complicado que en los cambios anteriores, porque son más profundos, ¿no? Porque son más potentes. Y si no son más potentes, como mínimo son más rápidos, con lo cual esto ya acelera muchas cosas. Yo recuerdo tener un debate hace muchos años, cuando yo empezaba a hablar con Javier Nart, ¿no? Que a mí es un tipo que me encanta, porque aparte de haberlo visto toda la vida en tertulias, es un tipo que te gustará más o menos, pero tiene una profundidad intelectual brutal, ¿no? Y el tipo ya, yo tenía 18 añitos, o sea que hace un montón, cuando empecé a discutir con él, y el tío me decía, Fernando, vamos hacia un mundo en el que vamos a tener al 50% de la gente subvencionada porque no habrá trabajo para ellos. Y yo decía, madre mía, esto es la catombe. Porque quiere decir que empezaremos a estar, ¿no? O sea, no divididos por clases sociales, sino ultra divididos y además desincentivados para cambiar de estrato, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Con lo cual, ese escenario apocalíptico al que, ¿no?, me abocaba Nart de alguna manera hace un porrón de años, lo que vemos es que por la velocidad que llevamos podría suceder en algunas partes del mundo. Yo creo que el trabajo tiene que ser capaces de entender las bondades de la tecnología y no tener miedo a la actualización. Porque, por ejemplo, nuestras chicas, los más chiquitines, están aprendiendo a programar. Y aprenden a programar en los colegios, y si los que no lo hacen deberían hacerlo, porque eso es lo que se van a encontrar cuando salgan de los colegios, ¿no? Y hay que ir aprendiendo habilidades que son en las que vamos a encontrar trabajo. Por ejemplo, permitidme poner un ejemplo de Barcelona, porque es el que conozco mejor. Barcelona, por ejemplo, está haciendo una apuesta muy potente por traer empresas tecnológicas. ¿Por qué? Porque son empresas que generan un alto valor añadido para los trabajadores y por lo tanto generan mejores condiciones para los trabajadores. Ese es el futuro. Hacia ahí es hacia donde hay que mirar. Pero no puedes mirar olvidándote a la gente. Y ahí es donde están los programas de lucha contra la brecha digital, ahí es donde están los programas de actualización de perfiles al mundo de la programación, con lo cual vamos hacia ese futuro. Y hay que prepararse para eso. No os estoy soltando una chapa brutal, ¿eh? No, pero ese es el tema, ¿eh? Está perfecto como siempre. No, siempre no, pero es verdad. O sea, creo que es interesante que nos demos cuenta que las administraciones, algunas caminan en esa dirección y hay que caminar muchísimo más, porque el cambio es tremendo. Por lo tanto, hay que adaptarse. Claro, mira, pero esto que dice Fernando, yo le sumo otro ejemplo concreto, que creo, Javier, ¿no? Del que estabas mencionando antes. Javier Sierra, ¿no? Sí. El que te decía lo de todos van a estar, el 50% va a estar subvencionado. No. Javier Nart. Con Javier Sierra hablábamos de otra cosa. Del libro, Javier Nart, que es el que acabas de mencionar con el tema del 50%. La discusión de la renta universal, ¿qué es esto? Por ejemplo, renta universal. Está instalada en este momento en muchos países del mundo, pero no países subdesarrollados.
Países desarrollados, como en Europa, en algunos de los países del marco de la Unión Europea, ya están discutiendo si la renta universal debe ser un derecho o no. Por lo tanto, a esa velocidad que mencionaba Javier Narc, que menciona el propio Fernando, de los cambios, es de tal magnitud que otra vez, o te pones de pecho y le pones cara al cambio para que no te arrolle, o te va a arrollar. La renta universal va a ser una realidad pues probablemente en 10-15 años. ¿Cómo nos vamos a comer esto eso? Está aquí. Esto Pero ya... pero si 10-15 años no es nada. No, eso Todo pasa total, volando. total. O sea que La pregunta está en cómo gestionaremos eso, ¿eh? Es decir, una vez se instale, ¿cómo gestionas tú los incentivos a seguir produciendo? Pero bueno, ese ya es otro debate, ¿no? Pero que ese es el mundo que nos vamos a encontrar. O sea, que de alguna forma a las personas que nos están viendo que a lo mejor tienen trabajos que pueden ser fácilmente robotizados, les tocará actualizarse, ¿no? Lo que sea un taxista, lo que sea un oficinista, lo que sea un operario de bolsa, de cualquier tipo de trabajo que pueda reemplazar un robot, tiene que ponerse ya las pilas para actualizarse, ¿no? Probablemente. Y no pasarse con los cálculos, ¿eh? Mi padre es taxista y se jubila en no mucho tiempo, ¿no? Vale. Pero es verdad que, por ejemplo, la introducción de todos los coches que se mueven solos, pues evidentemente ahí hay sectores que ni Cabify, ni Uber, ni historias. Es decir, que vamos hacia otro proceso. La pregunta es, ¿cuán rápido va a ser ese proceso? Y ahí sí que tiene que ver la legislación, tienen que ver los políticos, ¿no? Porque al final hay que regular en algunos casos para que salgan luego a mercado como Dios manda, pero que ese proceso será rápido, sin lugar a dudas. Hemos hablado de política, tecnología, sociedad. Nos queda también el apartado económico. ¿Cómo van a cambiar las tendencias a nivel económico? Ahora estamos en una situación en la que se habla de esa inflación o esta inflación. ¿Cómo creéis que va a evolucionar los mercados? ¿Cómo va a evolucionar pues, las economías de los países? ¿Qué creéis? Yo no soy economista, pero estoy muy lejos de eso. No te puedo hablar detalladamente de la inflación, esta inflación, del proceso, digamos, financiero mundial. Lo que yo creo es que vivimos una farsa financiera, eso sí lo creo. Y lo creo porque hemos, digamos, emitido moneda. La máquina de billetes. Claro que sí. Tiene que ver con la inflación, con la estaflación, etcétera, pero desde la farsa financiera. Y yo creo que el mundo ya no está para farsas financieras y que el chiringuito que hemos armado se va a caer, porque hay niveles de irresponsabilidad política y social en este sentido, también empresarial, desde luego, que nos han llevado hasta esta farsa. Dicho esto, lo que yo creo que el status quo del mundo financiero existente hoy va a caer en la pelea frente al estatus financiero de lo trazable. ¿Qué es lo trazable? La criptomoneda, que probablemente muchos de los que nos estén viendo, quizás como yo, no entendemos a detalle, pero que viene a paso firme para instalarse como un nuevo modelo financiero, que no solo es trazable, sino que además es horizontal, es perseguible, es transparentable y elimina gran parte de las incertidumbres del sistema financiero actual. Eso va a pasar también entre el petróleo, combustible fósil, contra las energías renovables, va a pasar en el mundo del periodismo también frente al mundo de las nuevas redes sociales que vienen, va a pasar en el mundo religioso también frente a las iglesias y la prolongación de la vida, y por lo tanto todo eso se va a meter en una coctelera y va a tener que ser gestionado por el nuevo ser humano al que también hacemos referencia en el libro. Sí, yo sí estudié economía, pero no he ejercido nunca. Así que entonces tú está bien. No. Tú has contestado mejor. Yo, de hecho, estudié ADE en realidad y al salir ya me dedicaba a la comunicación, con lo cual nunca me ha apasionado realmente el mundo. Pero sí que es cierto que, aparte de lo que dice Antonio, que tiene más que ver con el mercado financiero, hay un tema que es los modelos productivos de los países. Es decir, España, si la pandemia, hablábamos de para qué ha servido la pandemia o qué consecuencias han salido de ella, una es la de cuestionar los modelos productivos que tienen una dependencia extrema de ciertos sectores que son vulnerables, ¿no? Con lo cual yo creo que va a haber un debate en todos los países, con independencia del nivel de desarrollo, en el que las métricas que utilizábamos para entender si un modelo productivo era o no interesante para el país o era o no efectivo para el país, ahora resulta que vamos a empezar a pensarlo distinto. Y ahí es donde entra en juego todo el modelo financiero que hablaba Antonio, ¿no? Con lo cual, sin ser expertos en la materia, sí que vemos cositas que nos dan a entender que los cambios van a ir en esta dirección seguro. Las criptomonedas se quedan, entonces. Es un hecho que se está evidenciando totalmente. A lo mejor hay gobiernos con independencia de las reticencias que tengan los bancos centrales. Es decir, que vamos a ver cómo manejan esta película, ¿no? A lo mejor nos encontremos pero las criptomonedas no en la versión que tenemos hoy, esa es la versión cero prueba, digamos fila cero, sino en una versión muy evolucionada que todavía no conocemos exactamente cómo se va a comportar.
pero de que se quedan, se quedan. O sea, nos encontraremos con un Bitcoin que compita también con un yuan digital o con un dólar Claro. digital, los tienen ahí a la par, ¿no? O con un euro digital también, quizá. Probablemente. Sí, sí. Hablemos de salud y también de humanismo, ¿no? Hablábamos también en el libro, hacer un poco de spoiler, solo un poquito, de ese hombre, ¿no? Evolucionado, ese hombre que está también en la trascendencia, ¿no? De lo que va a ser la humanidad. ¿Cuál es vuestra opinión sobre este futuro, sobre lo que nos hace humanos? Yo creo que vamos camino, voy a empezar yo aquí con esta, Dale. Vamos camino de una etapa singular, de la vida singular. ¿Qué significa la vida singular? La vida singular es la intermedia entre ser una máquina totalmente y, digamos, tener entre eso y lo que somos ahora, tener una etapa intermedia en donde somos medio máquinas, medio seres humanos. No estoy hablando todavía de lo que es el movimiento transhumano, que es también una realidad y que sostiene la muerte de la muerte. No estamos, digamos, en esa discusión nosotros en el libro, pero sí, desde luego, en esta etapa intermedia de la vida singular, que ya se manifiesta en algunas personas cuando te ponen un brazo de hierro y funciona, o te cambian una parte del cerebro o del corazón, por sistemas ya muy evolucionados desde el punto de vista tecnológico. Eso empieza a ser vida singular. Vamos para allá, pero lo que de alguna manera nosotros sostenemos es que hay que humanizar la tecnología y no tecnologizar la humanidad. Hay que racionalizar los sentimientos y no sentimentalizar la razón. Y esto es importante porque el carácter de humano es lo que nos ha dado la identidad que tenemos hoy. En la Tierra hay suficientes recursos para alimentar 8 o 9 millones de personas. Lo que tenemos es que ponernos más inteligentes, menos egoístas, pensar en plural, en dos, en tres contigo, los que nos están viendo, y no solos, sino juntos, para construir una etapa en donde cada vez vamos a ser más viejos, vamos a tener más edad, más longevos, vamos a poder crear más e incorporar una nueva generación de niñas y niños que vienen evolucionados, como te dije antes, biológicamente, que van a aportar soluciones a muchos de los problemas que hoy nosotros, nosotros dos, bueno, vosotros dos sois más jóvenes que yo, pero que más o menos pudiéramos decir que estamos en la misma generación. No, ¿verdad? No, estoy pasadito. Sí, estoy pasadito, pero vamos a durar mucho. Estamos estamos cada día más cerca. Exacto, pero que sí nos van a ayudar a incorporar soluciones que a lo mejor a problemas que nosotros no hemos logrado resolver, ¿no? Sí, no, pero si al final nosotros, aunque no entramos en este debate, sí que es verdad que es un debate que nos gusta, porque además lo habíamos hecho en alguna otra emisión, alguna historia, ¿no? Son temas que nos interesan muchísimo. Y el tema del trabajo colectivo, que también choca o también toca directamente la forma en la que gestionamos lo público, la forma en la que hacemos política, generará unos cambios importantes. Sobre todo, yo creo que será prácticamente por necesidad. Es decir, empezaremos a entender que lo colectivo funciona mejor que lo que hacemos cada uno de nosotros de forma individual. Empezaremos a tener el debate del que hablabais antes, de la renta universal. Es un debate tremendamente colectivo. Es decir, empezaremos a gestionar lo público de forma distinta en tanto en cuanto vayan llegando estos cambios de los que hablamos en el libro. Pero, como decíamos antes, no vamos a hacer más spoilers porque se tendrán que leer alguna página, ¿no? Pero es verdad que creemos mucho en este debate y que creemos que los jovencitos, los más jovencitos, van a jugar un papel muy interesante porque, de verdad, si nos fijamos en cosas concretas, empiezan ya a notarse unos cambios tremendos con poquitos años de diferencia en función de lo avanzada que está la tecnología en el momento en que nacen, lo cual es alucinante. Es la famosa inteligencia colectiva, esa inteligencia de la suma de todas esas inteligencias que separadas podrían hacer, pero juntas o conjuntamente logramos pues, objetivos y retos que se pueden superar. Sí, inteligencia colectiva, como bien dices, pero yo quiero ir un paso más allá. Inteligencia colectiva que desemboque en pensamiento en común. Pensamiento en común no es solo lo que pensamos los tres de manera individual, sino que compartimos con sentido común el pensamiento para hacerlo común, valga la redundancia. Y eso es más que la inteligencia colectiva, que es lo que está en discusión ahora en la mesa, pero el pensamiento en común es lo que viene en los próximos años si logramos inteligentemente aplicarnos a eso. Totalmente. Con lo cual, las soluciones del mundo del mañana, de alguna forma, son posibles porque ahora quizás estamos en un marco mental en el que no podemos ver más allá. Pero a medida que vaya avanzando la tecnología o la ciencia, podremos también resolver todo esto. Sin lugar a dudas. Sin duda. Igual que encontraremos trabajos que a día de hoy no existen. Quiero decir, por lo de la preocupación que hablábamos antes de la desactualización, ¿no? Claro. Pues probablemente nos iremos actualizando en tanto en cuanto vayan saliendo lugares y puestos específicos que requieran una serie de habilidades concretas. Con lo cual, creemos que hay que mirar al camino que viene, pero creemos sobre todo que hay que caminarlo, ¿no? Y esa es un poco la película en la que estamos nosotros. Así que la gente que esté sufriendo un poquito por su futuro, que se calme, que respire, ¿no? Porque es cuestión de irse actualizando y ir buscando también nuevas formas de adaptar, ¿no? Ahora, por ejemplo, el gobierno está apostando mucho por la digitalización de muchos negocios. Que hay mucha gente pues, que está empezando a trabajar más desde casa, que ya algo que se hacía, pero ahora ya con la pandemia
ha sido algo casi universal. ¿Es un poquito esto? ¿Sería el cambio que la gente tiene que mentalizarse? Mira, yo tenía un profesor que en la universidad que me decía, nunca pasa nada, que nos decía a todos, a los alumnos. Ahí en la Facultad de Periodismo en la Complutense, éramos como 500 en el salón. Nunca pasa nada, chicos y chicas. Y si pasa, ¿qué importa? Y si importa, ¿qué pasa? Aquí lo más importante es ponte a caminar. No te preocupes tanto por lo que va a pasar dentro de un año, porque es que es imposible controlarlo. Ocúpate hoy para que de tu mente, del sentir, al pensar y al hacer, vayas conduciendo tu vida. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, porque va a haber soluciones. Sí, pero es verdad que es importante que acabemos así, porque, claro, alguien que nos esté escuchando ahora, ¿no? Que no haya leído todavía el libro, puede decir, ¡oh, Dios mío! Que mi trabajo de camarero se acaba, ¿no? Que van a poner copas los robots a partir de mañana. Bueno, no va a ser mañana y además tendremos formas de actualizarnos todos. Y sobre todo, yo creo que si aprovechamos bien las oportunidades que vienen, viviremos mejor, que al final también es el objetivo, ¿eh? Se trata aquí también de vivir mejor. Exacto. Muy bien, un mensaje positivo, sin duda. Un mensaje positivo, ¿no? Al final también hemos podido ver, ¿no? Cómo en la revolución industrial trabajamos muchísimas horas, cada vez trabajamos menos horas, pero de más calidad. Se habla también de que España es uno de los países de la Unión Europea donde trabajamos más horas, pero tampoco se aprovecha tanto el tiempo. O sea que a lo mejor la idea es menos, pero de calidad. Sí, sí. Menos es más, sin duda. Exacto, totalmente. Nos acercamos ya al final. Antonio y Fernando, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Me gustaría, una última frase, que ya estábamos en esa línea de dar esos mensajes positivos, pero una última frase, una última pincelada para que la gente se quede con ese buen sabor de boca y luego repasamos el título del libro para que la gente también lo pueda comprar. ¿Un titular? ¿Queréis un titular? Venga, va, un titular. Un titular, mira, un titular para quien nos está viendo sería: el cambio de este mundo depende de ti. Y esa es la realidad. Puede sonar a frase hecha, pero es cierto. Es decir, la suma de nuestros esfuerzos, bien trabajados, bien enfocados, sabiendo hacia dónde queremos ir y siendo muy conscientes de los peligros que acechan, es lo que nos va a permitir como sociedad, y cuando hablo de sociedad no hablo ni de la barcelonesa, ni la catalana, ni la española, ¿no? En general, como humanidad, como civilización, nos va a permitir avanzar y hacer el cambio que realmente queremos hacer. Podemos hacerlo bien, podemos hacerlo mal, está en nuestras manos hacerlo bien. O sea, ser responsables. Bonito, qué bonito. Ser responsables de la vida, de cada uno. Claro, yo le pondría a Oriol un subtitular a eso que está diciendo Fernando, que es muy bonito, y es: trata de ser feliz, porque en realidad vinimos a eso. No vinimos a acumular riquezas y llevarnos al cementerio cosas que no nos podemos llevar. Entonces, el punto de la felicidad es donde uno traza cosas que son importantes, que tienen valor, que no cuestan, que tienen valor, valor trascendental, y que te permiten realmente, digamos, transitar por estos 80, 90, 100 años de vida de una manera que nos dé paz, tranquilidad, serenidad y visibilidad para los años venideros. Sí que es verdad, Antonio, que la felicidad es algo que con la pandemia mucha gente se ha dado cuenta de qué es lo que realmente le hacía feliz, la gente de su alrededor, el trabajo, con lo cual hemos tenido también un buen aprendizaje de esa situación. Y más que vamos a seguir aprendiendo, aquí nos despedimos, Antonio y Fernando. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Para la gente que nos está viendo, hemos estado hablando de su obra Cómo sobrevivir al mundo que viene, un análisis de todos los cambios políticos, sociales y económicos de las próximas 2 décadas y cómo prepararse para ellos. Lo podéis encontrar en la editorial Deusto y está en todas las librerías. Yo vuestro libro lo compré en FNAC, pero está en la Casa del Libro, creo que está también en muchísimas librerías y sino también en Amazon, online y en versión de papel y también de libro electrónico. Muchísimas gracias, espero y deseo que la gente que nos ha visto tome buena nota de que, como bien decíamos, nos hemos de volver responsables, pero también hay que buscar esa felicidad. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Oriol. Un abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Que vaya bien. Chao. Gracias a ti. Chao, chao.